Estamos de regreso, estimado televidente. Nuestro tema, lo hemos comentado, es en relación al trabajo pues apostólico que realiza, digamos, uno de los líderes más interesantes ahorita, digamos, en la República Mexicana y en el continente americano, y el trabajo también pastoral que lleva a cabo, digamos, este personaje de la Iglesia Católica Romana, el Papa, y que ha causado realmente un impacto político, porque no podemos pasar por alto que cada una de las visitas eclesiásticas de la Iglesia Católica han estado acompañadas desde su principio de un interés político. Muchos camaradas periodistas dentro de Estados Unidos y aún en la República Mexicana no se pueden explicar las visitas constantes que está haciendo a Cuba y que llevan un interés definitivamente político. No hemos encontrado un mensaje realmente que esté enfocado, vamos a decir, a lo que viene siendo la corrección, vamos a llamarle así, de la vida de los filigreses, en donde el celo de Dios se aplique, vamos a decir, de una manera ordenada, correcta, para poder, digamos, pues restaurar, sería la palabra, aquellas almas que andan, digamos, en desobediencia, que andan como chivos en cristalería, vamos a llamarle, y que ocupan la voz de un buen pastor que pueda enderezar, digamos, sus caminos. Pero cuando los mensajes están, digamos, saturados, digamos, de intereses políticos, de amarrar navajas, de pláticas en lo oscurito con las autoridades, en donde no hay una transparencia, vamos a decir, ministerial y un mensaje claro dentro de lo que viene siendo el cristianismo genuino. Entonces, estimados televidentes, decía un monseñor, amigo nuestro muy conocido, apaga, dice, y vámonos. Él era un hombre que con una palabra, digamos, reacia, trató de poner en orden todo este problema interno que se da en la Iglesia Católica. Y luchó. Hay en las redes sociales por ahí algunos mensajes de Rafael Rodríguez Guillén, cuando tengan oportunidad por ahí, búsquenlo, y van ustedes a encontrar cuál era su lenguaje en un llamado de atención y de corrección a la curia romana. Bien, en esta etapa, vamos a decir, cuarta etapa de evangelización universal, el mensaje espiritual del apóstol Nazón Joaquín García está muy por encima del escolasticismo y los sermones políticos y terrenales que hasta este día hemos escuchado de el Papa Francisco. ¿Qué le espera a México cuando realmente la situación política que está en este momento imperando es de un desorden total? Como que el país no está demandando un circo, maroma y teatro en una esperanza vana, en una aportación que ha sido estéril a través de la historia y que en México ya lo hemos vivido varias ocasiones con las visitas de estos, digamos, representantes del catolicismo, que han servido absolutamente para nada. Y pareciera ser que los males estén castellanos No sé qué. se han multiplicado. No, sí. No vamos a echarle la culpa a nadie, pero la verdad, ante esta, decían que en qué se benefició nuestro país. Ahí los más beneficiados han sido las televisoras y los productos que patrocinen las visitas papales. Está claro. ¿Cuáles son los intereses? A excepción de una aerolínea que le patrocinó uno de sus viajes y que quebró, ¿verdad? Pero fuera de ahí, la mayoría de los consorcios televisivos y algunos consorcios comerciales, sobre todo ese de las papitas, en el río revuelto llevan su ganancia. Llevó mucha ganancia, llevó muchísima ganancia. Fíjense, estimados televidentes, hoy como ayer, la verdad, como la mentira, son un referente controvertible. Ha habido realmente mucha controversia entre lo que viene siendo la verdad y la mentira. No solo por sus, hablamos de extremos,
sino porque viene siendo el centro de rotación religiosa en donde los iluminados por Dios, estamos hablando, apuestan por la luz de la verdad. Y los sempiternos enemigos precisamente del cristianismo de Dios, por lo falaz, el oscurantismo, lucha mística de conciencias que tiene que ver con la buena moral, la ética, la transparencia, la inmoralidad y sobre todo la responsabilidad ministerial de quienes fueron llamados por Dios directamente para dar fiel cumplimiento con palabras fieles y verdaderas. Y así lo narra el Apocalipsis en su capítulo 22, verso 8. Y dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor dice, el Dios de los espíritus, de los profetas, me ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. En este sentido, también prevalecen a través del tiempo quienes en la elección del hombre por el hombre, y en esto me gustaría tener castellanos, dieras una referencia, ¿por qué decimos en la elección del hombre por el hombre? Pregonan la mentira, pregona, digamos, los acuerdos, prevalece el poder, prevalecen, digamos, los grupos, digamos, de religiosos, en donde parece ser que el que tiene más saliva, pues a final de cuentas, castellanos, pues come más pinole, como dice el dicho. Y en esto hablamos de grupos, como vienen siendo los jesuitas, como viene siendo el Opus Dei, como venía siendo en su momento los legionarios de Cristo, y muchos otros, como los teólogos de la liberación, que trataban de llevar, digamos, a su mejor representante para la toma del control del poder de la Iglesia, un ministerio que no es de Dios. Y que no es algo nuevo, porque si uno le da un vistazo a la historia, se va a dar cuenta que en esto del papado todo interviene menos el Espíritu de Dios. Aunque digan que el Espíritu de Dios es el que habla, ahí no habla el Espíritu de Dios, ahí habla el Espíritu del que más puede, del que más le puede en su momento beneficiar o ayudar a la institución. A veces ganados como eran durante la Edad Media y el Renacimiento, por influencias, porque se compraban al colegio de cardenales. En otras ocasiones tuvo que ver porque convenía así. Por ejemplo, murió lo que a mí me toca vivir, lo contemporáneo a mí. Muere un papa que era muy carismático, porque sí tenía presencia, de algo le había servido de que fuera actor cuando fue joven. Tenía una personalidad muy extrovertida, tenía don de gente, por qué no decirlo, ¿verdad? Llamaba a las multitudes. Sin embargo, su sucesor dice, no, es que por todos los problemas que se habían venido, se escoge un hombre más conservador, donde se creía que iba a poderlos llevar hacia a una cierta reforma o a volver a que se tuviera credibilidad en esta institución. Pero fue un hombre que no les dio los resultados que tenía. Y ahora se elige otro hombre cuando queda como papa emérito, que renuncia. Dice, no, pues de todos los candidatos, porque pues se vio la pasarela de candidatos que había en ese momento, e inclusive hasta salieron noticias de que de los 12 favoritos, más del 50% eran encubridores de pederastas, y por qué no eran unos buenos candidatos, entre ellos el que hubiera estado de plácemes, el cardenal de México, el arzobispo primado de México, que también estaba entre los posibles candidatos, pero imagínense, si en México es, ¿cómo sería como papa? ¿Verdad? Por algo no le llegó. Pero le toca a este argentino. Y me llama la atención lo que hemos estado analizando. Usted hablaba particularmente de lo que ha pasado en México ante estas presentaciones papales, tanto las que ha habido aquí en los diferentes lugares del mundo, sea de el Papa Francisco o del Papa Benedicto XVI, o sea de Juan Pablo II en su momento, o de Pablo VI, o de Juan XXIII, de Eugenio Pacelli, Pío XII, el que sea,
que esté en los medios. ¿Qué aportaciones ha traído a la sociedad? ¿Cuáles han sido sus mensajes? Si fue cuando fue a Argentina el Papa Juan Pablo II, durante la época de la dictadura, lo menciono mucho porque el Papa Francisco era argentino y estaba en esa época él en Argentina, donde estaba controlado todo por los medios de comunicación que estaban al servicio de las autoridades, donde pedían audiencia los que habían sido víctimas por tener familiares desaparecidos o asesinados o secuestrados, encarcelados, y que cuando ellos quisieron hablar con el Papa, como su máxima autoridad, como alguien que podía hacer algo, porque era un gobierno que estaba muy unido a la Iglesia Católica, simplemente no se hizo, no hubo contacto con las víctimas. Cuando viene el Papa Benedicto XVI a México en el año del 2012, y se le dice, bueno, están de todos estos abusos que han sufrido, que ha habido en México, en particular en México, ¿cuándo se entrevistó con las víctimas? ¿Qué hizo contra aquellos que habían perpetrado este tipo no solo de pecados, de delitos? Porque también son delitos, porque son perseguidos por la ley. Si alguien adultera o fornica, o es borracho, no lo meten a la cárcel, salvo que esté conduciendo bajo influencia del alcohol o esté causando algún desmán. Pero que si alguien está tomando en su casa, no lo van a ir a sacar y lo van a meter a la cárcel. Pero hay delitos que esos entran como pecados, ni por andar de chismoso. Pero hay delitos, hay cosas que se hacen que no solamente son pecados, son delitos y son perseguidos por la ley. Sí. ¿Y qué han hecho ellos con sus presencias? Absolutamente nada. En Estados Unidos, como dicen aquí, come on, está la red esta SNAP, están todos estos grupos que están contra el abuso de los clérigos hacia menores, y se juntó con esos grupos, habló con los representantes, habló con las víctimas. Francisco, en esta presentación, el Papa Francisco, no. que yo sepa, no. Ante el Congreso sí, y la cuestión migratoria y todo, pero sabemos que como están, y disculpe la malicia, pero si están en épocas electorales en Estados Unidos, lógico que la agenda va a ser una agenda política. En México también van a ser elecciones. Para México. O sea, ¿a quién le quieren ver la cara? Y luego, ¿quién es el anfitrión, el que está haciendo la invitación presidencial de la República? Estamos hablando, estimado televidente, estamos hablando, y queremos ser muy honestos, no el arrojar a la piedra, digamos, a un tejado ajeno, sino que hablamos de la condición propia de hombres irresponsables, quienes por su naturaleza y ministerio, hablamos humano, lo ha mencionado Esther Castellanos, porque son elegidos por el mismo hombre. No hablamos de una elección divina, no hablamos realmente de que Dios intervenga directamente como lo hizo con sus apóstoles, como lo ha hecho a través del tiempo, no. Hablamos de una elección de hombres que en la misma condición pecaminosa y perversa, con muchísimos errores, digamos, en su vida personal, e incluso hablamos hasta de encubridores de pederastas, hablamos, digamos, de gente viciosa, alcohólica, gente, digamos, tabaquera, gente que no vive, digamos, ordenadamente, que son los que eligen al que supuestamente va a gobernar a la Iglesia Católica. Entonces, no estamos hablando de una elección divina, sino una elección humana. Los que también recorren el mundo, conciliando intereses, políticas a modo, hablamos o ajustando dogmatismos a culturas o costumbres territoriales, para sostener su hegemonía. Esto es realmente indignante, no puede ser tolerable. La visita a México, yo no le veo intereses realmente espirituales. Si tomamos en cuenta quienes están viviendo, digamos, en dentro de lo que viene siendo, digamos, el orden, la justicia, el derecho, todos los que viven, digamos, en negocios ilícitos, son gentes encumbradas que están en el poder. Hablamos de políticos, hablamos de gobernantes, hablamos de partidos, hablamos de líderes, hablamos de gente que realmente está comprometida directamente con los intereses
en este caso, digamos, ilícitos, y que es con los que estos papas precisamente vienen en su momento a convivir. Yo no le veo, como analista, como periodista, y que incluso conociendo el sistema político mexicano, yo no le veo que este papa, al igual que los pasados, vemos las imágenes ahí de un López Portillo, vemos las imágenes de un Carlos Salinas de Gortari. Estamos hablando de personajes no gratos, hablando con honestidad en México, porque dejaron, digamos, un legado, digamos, realmente de corrupción, de saqueo, de una vida, vamos a decir, de descomposición definitivamente, con los que viene y se sienta a la mesa, con los que conviven ellos muy, digamos, abiertamente, comparten el pan, el vino, digamos, lo que viene siendo una vida de placer. ¿Y lo espiritual? La pregunta, ¿y lo espiritual es ser castellanos? Nada. Y más ahorita que veía la foto, recordaba esa infame foto, porque es una ofensa al Estado laico mexicano, de que un presidente hincado ante un representante religioso, y dos, que en su investidura como presidente no tenía que haberlo hecho. Así es. Digo, es vergonzoso. Y no está lejos de que Peña Nieto vaya a hacer quizás lo mismo. Bueno, estamos hablando realmente ahorita de un Estado laico que definitivamente los defensores, pocos defensores que quedan del Estado laico, no se atreven por la desigualdad de poder que hay, digamos, con aquellos que en el amaciato de poder con las autoridades eclesiásticas han impuesto, vamos a decir, sus líneas políticas, sociales, económicas y de acuerdos que por ahí han trabajado. En los principios de nuestra era, si recordamos al apóstol Pablo, decía él a los romanos en uno de los capítulos 1:25, dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Es exactamente el punto que estamos abordando. No puede ser, digamos, compatible la verdad con la mentira. Los hombres de Dios hablan verdad. Ni van a hacer concordatos, ni van a hacer acuerdos, ni van a un país, digamos, a tratar de recomponer la situación, digamos, social, digamos, de violencia, de todo lo que se da en un país. Para esto están las autoridades. Si las autoridades han fallado, un representante de Cristo en la tierra no puede hacer absolutamente nada. No lo hicieron en el pasado. Y hablamos de Cristo, y hablamos de los apóstoles. ¿Qué hace un hombre de Dios? Simplemente hablar la verdad porque es su compromiso. Mientras que los que no traen la verdad están entonces de acuerdo y honrando y dando culto a las criaturas, decía Pablo, antes que al Creador. Por lo cual dijo él, Dios los entregó, dice, a pasiones vergonzosas. No creamos que lo que el Papa trata de recomponer cuando se reúne con grupos que están, digamos, luchando por una defensa, digamos, de libertad para poder, digamos, contraer matrimonio con uno de su mismo género. No creamos que cuando viene, digamos, a luchar por ese tipo de causas, vamos a decir, materiales de violación de derechos humanos, realmente el apóstol hablaba de una verdad. Y como no permanecieron en la verdad, entonces dice, los entrega a pasiones vergonzosas, en donde vienen de por medio, desde luego, ese tipo, digamos, ilegal en el uso, digamos, de la mujer, hombres con hombres, dice, mujeres con mujeres, dice, y habla de una desgracia que tanto moral como espiritual vive el hombre. Pues por esas palabras fuertes que son antipopulares, y esto es muy interesante, estimado televidente, ¿por qué no toleraron la palabra de un apóstol Pablo que hablaba con toda energía, con toda verdad, flagelaba conciencias, llegaba, digamos, al fondo, vamos a decir, del hombre, y lo hacía sentirse mal porque su palabra era palabra de verdad? ¿Qué trajo consigo eso? Persecuciones, cárceles, golpes, amenazas de muerte, incluso por hablar palabra de verdad. Hoy estos personajes, estimado televidente, ustedes lo están viviendo, lo estamos viendo.
llegan a aplicar doctrinas acordes a lo que viene siendo el modelo cultural de los pueblos, adaptando su doctrina a la conciencia de los hombres que viven en pecado, asociándose con ellos. Esto no puede ser de Dios. Estimados televidentes, esta es una reflexión de claro y oscuro. Un último comentario, Esther Castellanos. Bueno, pues en esto de los comentarios pudiéramos ver, es importante que analicemos lo que habla uno y lo que habla el otro. Así es. Hubo una, ya para terminar, una parte que a mí me llamó mucho la atención en estas presentaciones que tuvo últimamente el apóstol Nazón Joaquín, y hubo una en dos que me llamaron, todas, pero una que me llamó más la atención, precisamente cuando se habla, usted decía, de lo que es la verdad, a pesar de que se pueda ver una reacción no favorable, pero se dicen las cosas. Él hablaba en Perú precisamente sobre los deberes que tenemos cada uno de nosotros con lo que tenemos. El compromiso. El compromiso de trabajar, de que no nos van a caer las cosas del cielo, de que debemos de ser gente, debe de ser, el que se diga cristiano, gente productiva. O sea, muy diferente el mensaje, y hace unos días, en una sociedad en que la mujer ha tenido que luchar mucho por hacer valer sus derechos, derechos que ya tiene, pero sin embargo que el hombre siempre busca la manera de oprimirlos. Yo oía con cuánta claridad hablaba a sus filigreses sobre el lugar que tiene la mujer en la iglesia, la importancia que tiene la mujer en el mundo, y esto es algo loable, porque no es nada más, no nada más lo ha hablado, sino es algo que se practica. Fíjate que aquí lo interesante, estimado televidente, y esto es muy interesante, usted tiene la última palabra, pero si escucha usted, por ejemplo, un mensaje dentro de las páginas oficiales de esta institución, Iglesia a la Luz del Mundo, y escucha usted los mensajes papales, es un mundo de diferencia. En uno se aplica la doctrina cristiana para normar la vida de sus filigreses, en la otra se aplican políticas sociales para ganarse la voluntad de gente que poco a poco está en éxodo por todos los errores cometidos en cerca de 2000 años. Usted, estimado televidente, tiene la última palabra. Nos despedimos. Gracias a todos aquellos que nos sintonizaron allá en la ciudad de Tijuana, aquí en la ciudad de San Diego, zonas circunvecinas. Un abrazo, un saludo y pásenla bonito en compañía de sus familias.